Vamos a dar 5 minuticos más para que se terminen de conectar los periodistas. Estamos haciéndoles como un recorderis para que nos den ese espacio, por favor. Gracias. Ok.
Bueno, creo que vamos a dar inicio y en la medida en que vayamos avanzando, pues se irán conectando más periodistas. De todas maneras, este material está siendo grabado para después difundirlo y sacaremos un comunicado de prensa solamente para su información. Bueno, buenos días a todos y a todas. Les agradecemos su asistencia a esta rueda de prensa de tipo regional que organiza la ANDI para explicar el proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19 por parte del sector privado en el país y específicamente en las zonas de Santander, norte de Santander y los llanos orientales, a través del proyecto Empresas por la Vacunación. En esta oportunidad nos acompaña Ana María Vesga, ella es la directora de la Cámara Farmacéutica de la ANDI, quien ha estado encargada de toda la gestión. María Juliana Remolina, gerente de la seccional Santander de la ANDI, Francisco Hunda, gerente de la seccional Norte de Santander, Francisco Andrade, gerente de la seccional de los Llanos Orientales, y algunos empresarios que más adelante les presentaremos que hacen parte del proyecto y se han unido a esta iniciativa en la región. De esta manera le damos paso a la doctora Ana María Vesga. ¿Ya está conectada, por favor? Sí, bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, María Juliana, Francisco y Francisco, respectivamente, y a todos los afiliados que nos acompañan en la mañana de hoy. Tú tienes la presentación, ¿cierto, Adriana? Sí, señora, ya Bueno, deme un segundo, por favor. vale, mientras arrancamos, yo creo que es muy importante los espacios que se han venido generando a nivel regional para contar y compartir con nuestros afiliados el avance del proceso. Si bien pues es un tema en el que ya muchos están involucrados y saben, me parece importante como contarles de manera específica cuáles han sido los avances, particularmente en las últimas 2 semanas. em, Teniendo en cuenta la velocidad con la que eh, rápidamente se movió el gobierno nacional para efectos de permitirnos confirmar las dosis que estábamos comprometiendo desde el sector privado y también la que ha sido pues la respuesta muy, muy entusiasta y positiva desde todo el empresariado y que nos permite hoy estar ya vacunando, eh, habiendo recibido las vacunas o empezando a recibir las vacunas el sábado pasado. Entonces, yo voy a pasar rápidamente por lo que ha sido este proceso para contarles un poco dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde vamos. Me parece importante empezar diciendo que Empresas por la Vacunación es una iniciativa que nace liderada por la ANDI y por los gremios asociados en el Consejo Gremial, donde principalmente en el mes terminando realmente el año anterior, estamos hablando del 2020, iniciamos la conversación con el gobierno para que se crearan las condiciones que permitieran a los empresarios vacunar a su población en algún momento en el que el gobierno lo estimara complementario al Plan Nacional de Vacunación y que desde luego pues no compitiera ni con las capacidades del plan y sobre todo con la priorización que está establecida en el mismo plan. Entonces hoy pues esta iniciativa recoge eh, más de 5.000 empresas que manifestaron su interés de participar. Tenemos 31 gremios o sectores de la producción representados en esta iniciativa y empresas pequeñas, medianas y grandes, lo cual le ha dado al mecanismo pues una tonalidad de pluralidad eh, que lo legitima y que sobre todo hace que pequeñas empresas, eh, y cuando hablo de pequeñas empresas es que tenemos empresas que nos piden 4 o 5 dosis, hasta empresas que nos piden 50.000, pues obviamente estamos hablando de un mecanismo que ha tenido la capacidad, al que han tenido la capacidad de acceder diferentes sectores y no solamente empresas afiliadas a la ANDI. Yo creo que es importante mencionar que de todas las empresas que conforman hoy el mecanismo, eh, cerca de un 20% son afiliados a ANDI y de resto estamos hablando definitivamente de otros sectores no representados en el gremio o representados a través de otros gremios, lo cual pues nos llena de alegría porque creo que hemos conseguido realmente que la estrategia permee al sector productivo en general. Nos apoyamos desde el principio en las cajas de compensación familiar como un mecanismo
o como una herramienta poderosa en las regiones en lo que tiene que ver con la prestación de servicios de salud y sobre todo relacionamiento con las empresas. En todas las áreas del país estamos trabajando con las cajas y lo vamos a ver ahora en algunas de manera directa a través de sus servicios de prestación de salud, porque ya lo tienen implementado y porque son vacunadores habituales en el marco del PAI, y en otros simplemente porque nos ayudan a hacer pues toda la labor de canal de comunicación con las empresas. Y decir también que la Fundación Santo Domingo ha adelantado la Secretaría Técnica de esta iniciativa y con ellos, pues, y por eso principalmente las empresas reciben todas las comunicaciones sobre bases de datos y conformación de los grupos de vacunación a través de la Fundación. Adelante. Hemos dicho siempre que esta iniciativa pues desde luego ha buscado cumplir con tres grandes principios. El principio de gratuidad, que como bien sabemos, pues es de la esencia del Plan Nacional de Vacunación. Las vacunas son privadas, son asumidas enteramente por el Estado, son gratuitas, son asumidas enteramente por el Estado colombiano. Y en este mecanismo de privados, pues la gratuidad se mantiene para decir que son asumidos íntegramente por el empresariado y que no tienen ningún tipo de, de cobro o de valor para el empleado en ninguna parte del proceso. Ese, digamos que es compromiso que está en la regulación de la vacunación por privados y que desde luego pues inspira también nuestra iniciativa. Hablamos de equidad y ahí nos referimos principalmente a la obligatoriedad de la reglamentación actual que señala que al interior de las empresas toda la población debe poder tener acceso a la vacunación cuando se decide iniciar la participación por privados. ¿Qué quiere decir esto? Y lo informamos oportunamente cuando lanzamos la iniciativa. Si una empresa toma la decisión de vacunar a sus trabajadores, a sus colaboradores directos vinculados a través de otras modalidades contractuales, debe hacerlo a toda la planta de personal, es decir, sin excepción, y es clara la norma en que no se admiten excepciones. ¿Cuáles serían las excepciones? Pues naturalmente, población que ya esté vacunada o población que por motivos de salud o porque no se quiere vacunar, pues no accedan a los biológicos. Pero en líneas generales, la determinación es que esto debe ser un mecanismo del que sean beneficiarios todos los empleados. Y por último, hablamos de complementariedad. Complementariedad es la razón por la cual nosotros precisamente nos apoyamos en las cajas de compensación, buscamos no competir con los recursos del Plan Nacional de Vacunación y aspiramos completar una red suficiente, idónea, que nos permita adelantar esta vacunación con velocidad sin quitarle recursos a lo que tiene ya establecido el Plan Nacional de Vacunación. Adelante. Por aquí paso rápidamente, simplemente decir que en la evolución de este proceso nosotros finalmente fue posible, gracias a que se habilitó un marco jurídico que arranca con la ley de vacunas que se promulgó a final del 2020 y que termina ya con el decreto 660 y la resolución 860, realmente tengo que actualizar acá, que actualiza o modifica la resolución 507 y que es todo nuestro marco jurídico en el cual nos estamos moviendo. Creo que es importante destacar de acá tres aspectos, simplemente para no entrar en el detalle de este tema legal. El primero es que pues esto es posible gracias a que se han implementado sí, a que se han implementado alianzas público-privadas que tienen por objeto colaborar, contribuir al objetivo de la inmunización de la población colombiana. Digamos que eso es lo que inspira una iniciativa de este talante, contribuir al gobierno, que se ha pensado como un mecanismo complementario al plan, pero que se ajusta a los requisitos del Plan Nacional de Vacunación en todo. Es decir, la población que se vacuna por el plan del gobierno, por la población que se vacuna por los privados, es una actividad que se hace cumpliendo enteramente
todas las condiciones de habilitación, todas las condiciones de requisitos técnicos para la vacunación, en términos de agendamiento, en términos de registro en las plataformas PyWeb, en términos de población. La única consideración que no está contenida en el plan de privados y que aplica en cambio en la vacunación del Estado es la priorización. Por esa razón, nosotros podemos hoy vacunar población desde 18 años en adelante, no menos, porque si bien hay una vacuna que tiene ya un uso autorizado para población menor de 18 años, no es la vacuna de Sinovac, que es la que tenemos en este mecanismo. Entonces, es la única, digamos, el único momento en el que nos apartamos del plan y podemos abrir a población de todas las edades, a diferencia de de las etapas o fases en las que se encuentra el Plan Nacional de Vacunación actualmente. Adelante. El mecanismo, como ustedes saben, pues simplemente lo que hace es configurar una gran alianza entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la ANDI como vocero de las empresas que se han unido a la iniciativa. Nosotros, a su vez, constituimos un patrimonio autónomo que recoge los recursos de los empresarios y sirve de fuente de pago para, por un lado, hacer el pago de las vacunas que se hace a través de la subcuenta COVID del Fondo de Emergencia creado, digamos, en el marco de la emergencia sanitaria para toda la atención de la pandemia. Pagamos también desde esa fiducia todo lo relacionado con los costos logísticos y desde luego, pues la aplicación de la vacuna que se hace directamente a través de las cajas de compensación cuando ellas son prestadores habilitados o a través de prestadores independientes contratados para ese fin. En lo que tiene que ver con las empresas, pues básicamente el mecanismo suscribió un acuerdo de un documento de adhesión, que son unas condiciones básicas por las cuales pues las empresas aportan unos recursos a esa fiducia y reciben a cambio un número de dosis igual al que solicitaron para vacunar a toda su población. Adelante. Cuando arrancamos el proceso, nosotros hicimos una gran convocatoria, reunimos la intención de más de 5.943 empresas con la posibilidad de vacunar a cerca de 1.7 millones de trabajadores. En este momento, hoy, digamos, con el 1,5 millones de vacunas que tenemos ya en el país, esas vacunas que son suficientes para vacunar 750.000 personas, entendiendo que son vacunas de 2 dosis, nos reduce o, o limita esas 5.943 empresas a 1.405 empresas. Esas son las sociedades, las corporaciones que quedaron en ese primer grupo de vacunación para el primer lote. Ya les hablo un poco más sobre cómo se comportará de aquí en adelante el segundo lote. Adelante. Toda la operación, digamos que está planteada en la iniciativa, arranca desde el recibo de las vacunas en la China y termina con la aplicación en las IPS. Nosotros diseñamos un mecanismo que nos permite tener total trazabilidad de los biológicos. Digamos que esto era algo que al gobierno le inquietaba, porque hay que entender que las vacunas son hoy un artículo casi que de lujo, preciado y deseado, con muchos riesgos en lo logístico, que incluyen desde luego riesgos de seguridad física em, y que nosotros debíamos prever para evitar, pues no solamente digamos, que esa custodia, ese transporte se hiciera en condiciones idóneas, sino adicionalmente que la población a la que llegaran los biológicos finalmente sí fuera aquella que las empresas escogieron. Entonces, la única manera que teníamos de asegurar pues toda esa cadena fue a través de este flujograma en donde están cada una de las actividades relacionadas con la vacunación y que, como les digo, arranca en el momento en el que recibimos nosotros las vacunas desde la Unidad de Gestión del Riesgo ya nacionalizadas en Colombia y terminamos en la aplicación de cada una de las personas. Nuestro compromiso con el gobierno nacional frente a esas 1.5 millones de dosis que tenemos hoy es entregar una base de datos con 750.000 personas vacunadas. Em, Eso tiene en el camino pues un montón de cosas, pasa por toda la conformación
de la operación logística, que incluye la conformación y confirmación de la cadena de frío en las condiciones técnicas requeridas, y pasa desde luego pues por todo un proceso de organización con las cajas de compensación e IPS y distribución para asegurar que esas vacunas lleguen bien, lleguen en las condiciones de empaque correcto, lleguen en las condiciones de frío correcto y sobre todo en el número de dosis exacto. Nosotros le mandamos a las cajas y a las IPS exactamente el número de vacunas que se necesitan. No estamos hablando de una vacuna más o una vacuna menos, es exactamente las cantidades que se necesitan porque finalmente cada vacuna entregada corresponde a una persona vacunada. Adelante. En cuanto a la red de prestación, y aquí me parece importante detenerme para contarles, así como las cajas de compensación pues son el primer mecanismo al que nosotros acudimos, evidentemente no todas las regiones pues tienen prestación de salud con sus cajas. Esto nos ha sucedido principalmente si bien en territorios donde hay que decir que la cobertura de esta iniciativa es nacional. Nosotros tenemos población desde La Guajira hasta el último punto del Amazonas, pasando por todo el territorio. Eso nos ha obligado a construir una red adicional a las cajas a través de prestadores habilitados. Muchos de ellos están ya con el Plan Nacional de Vacunación, em, y tenemos que llegar con 40 vacunas a Leticia y tenemos que llegar con 1000 vacunas a La Guajira. Realmente la dispersión geográfica de esta población es, resultó siendo mucho más amplia de lo que nosotros esperábamos, y ese ha sido un buen resultado y un gran reto, porque desde luego, entre comillas, es sencillo entregar las vacunas a las cajas de compensación principales en las ciudades principales. Ahí ya hay una logística muy afinada, pero tenemos un reto grande en las regiones apartadas, donde empezando por que no hay capacidad de refrigeración suficiente. Entonces, poder hacer esto de manera eficiente, que no exceda, digamos, los costos que se previeron, pero sobre todo que permita llegar rápido. Aquí hay un sentido de urgencia en el empresariado y en nosotros, desde luego, porque el gran objetivo es acelerar el plan de vacunación y llegar antes que el plan del gobierno. Entonces, desde luego, el reto logístico es grande en las zonas apartadas, pero básicamente esto funciona de la siguiente manera. Nosotros recibimos de las empresas eh, una información donde teníamos el número de empleados a vacunar y la caja de compensación o la región donde donde estaban ubicados. Nosotros con toda esa información, que como les digo, para este primer lote son 1.405 empresas, desglosamos, hicimos unas bases de datos particularizadas por caja de compensación y nos pusimos en contacto con las cajas. Esas bases de datos que se han ido entregando, y seguramente en esta conversación hay representantes de algunas de esas cajas, pues las bases de datos se han ido depurando, afinando, mejorando. Hay errores, desde luego, esto no es un sistema perfecto. Y no es un sistema perfecto principalmente porque las empresas nos cambian de manera constante la información. Entonces, hay muchas empresas que tienen una movilidad de población y nos dicen, hoy tengo la población en Barranca Bermeja, pero estas personas ya salieron de turno y hoy están en Bucaramanga, o tengo una población que está en campo, pero ya regresó a la ciudad. Digamos que la movilidad que se ha venido dando en el registro de la población, pues hace que las bases de datos también tengan una cierta movilidad y que definitivamente pues no están escritas en piedra, pero tratamos sí de afinar lo más posible para asegurar que las cajas pues reciben una información bastante depurada. ¿Qué hacen las cajas de compensación con esa información? Pues las cajas básicamente lo que estructuran es los mejores modelos que sean posibles para vacunar población de forma intramural y extramural. Hay operaciones en donde se justifica por el número de población, por la ubicación, que la caja de compensación a través de su IPS se desplace a los lugares de trabajo y monte facilidades de vacunación extramural. Hay otros en donde simplemente se habilitan
como sucede en el plan de vacunación, unos puntos en los hospitales, en las IPS habilitadas, y se hace una típica vacunación intramural. Corresponde a las cajas organizar, y esto es importante, ese agendamiento con las empresas. Nosotros nos han preguntado mucho, por favor ayúdenos a que nuestra caja nos agende realmente en el momento en que nosotros le entregamos a las cajas la población, las empresas, el número de empleados, y ellos validan que efectivamente esa población es afiliada a su caja, pues ya lo que nosotros, la siguiente acción de parte de la ANDI es firmar los convenios, digamos, asegurar toda la parte documental y de pólizas y entregar las vacunas. Pero es una responsabilidad de la caja o en su defecto de la IPS realizar el agendamiento con las empresas y empezar a contactar a las diferentes compañías en su agendamiento y en todo el proceso que continúa desde la aplicación de la primera hasta la segunda dosis con la que se termina ya la vacunación. Adelante. Finalmente, lo que terminó este costo estimado que aparece abajo entre 55 y $60 persona vacunada, que lo hicimos un poco con futurología hace 2 meses que arrancamos ya como con el afinamiento de estos costos, terminó siendo muy preciso. Nosotros el costo exacto fueron $58. Estuvimos en el rango y básicamente $58 persona vacunada, eso incluye las 2 dosis con toda su logística y su aplicación, y esto pues incluye todos los seguros y las contribuciones que hay que hacer también al fondo de emergencia para cubrir los fondos de contingencia que maneja el gobierno nacional frente a los temas de indemnidad y responsabilidad por eventos adversos de la vacuna. Entonces, esto es lo que han pagado los empresarios, quienes están hoy en el grupo 1 de vacunación para ese 1.5 millones de dosis. Ya generaron sus tiquetes de pago para la logística y la aplicación y continúa en el recaudo para el grupo 2 la próxima semana. Adelante. Adelante. Digamos que esto ya pues es una buena foto de lo que tenemos, les decía yo, a nivel de distribución nacional. Están representados pues todas las zonas del país. Básicamente nosotros arrancamos el fin de semana pasado. Nosotros recibimos las vacunas, como ustedes saben, el fin de semana anterior. Arrancamos con la vacunación el día domingo en Bogotá. Estos lotes de vacunas, y decir lo que es importante, llegan con unas fichas de activación de los biológicos que vienen de proveedor y nos las informa el gobierno nacional. Los lotes, el primer lote de 260.000 dosis quedó activo el domingo pasado, y en esa fecha se entregaron esos biológicos a 3 cajas de compensación en Bogotá. El lunes teníamos el reporte de activación del resto de los biológicos por 1.2 millones. Se te silenció, Ana. Gracias. A la fecha hemos entregado vacunas ahí está, en Bogotá, desde luego, en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en Cartagena. Hoy está previsto entrega en Santander y norte de Santander, en Quindío, en Caldas y Risaralda, en Tolima y Meta y Casanare. De manera particular, y me refiero a la población, digamos, que está prevista en estas poblaciones para mucho que corresponde a las vacunas que estamos enviando el día de hoy. Para Norte de Santander estamos hablando de 187 empresas que representan 4.926 trabajadores. En Santander, 383 empresas que son 17.036 trabajadores. En el Quindío, 179 empresas con 3.117 trabajadores. En Caldas, 252 empresas
con 7.116 trabajadores. En Risaralda, 301 empresas con 9.901 trabajadores. En Tolima, 257 empresas con 5.369 trabajadores. En el Meta, 224 empresas con 7.251 trabajadores. Y en Casanares, 111 empresas con 3.187 trabajadores. Con todas ellas, en todas estas regiones, tenemos ya convenio con las diferentes cajas. Estamos trabajando con Confanorte, con Confaoriente, con Cajasani, con Fenalco Santander, con el Policlínico del Café, con Confa, con Confamiliar Risaralda, con la IPS Promover, con COFREM, con IPS Asistir, entre otras. Y tenemos ya, digamos que en Santanderes y Eje Cafetero, esos despachos programados para el día de hoy y el resto de la semana, el resto de regiones. ¿Cuál ha sido la razón de la mayor o menor velocidad en la entrega? Hay que decirlo, porque esto lo preguntan mucho. Obviamente, pues por un lado, terminar de consolidar las bases de datos en cada una de las regiones y en muchos de los casos, la confirmación de la habilitación de la red de prestación. Y en esto es importante aclarar que nosotros somos un canal entre la Unidad de Gestión del Riesgo del Ministerio de Salud y las IPS del país. Nosotros tenemos que acreditar ante el Ministerio de Salud cada una de las IPS que va a aplicar una vacuna. Y eso supone, pues obviamente, el acreditar no solamente que se trata de una IPS habilitada y que cuenta con puntos de vacunación, sino que pues se otorgan todas las pólizas y garantías que se requieren tanto para la custodia y cuidado de los biológicos como para la aplicación que tiene pues inmerso un riesgo clínico o un riesgo de praxis médica que debe estar asegurado por las IPS. Entonces, el completar toda esa información, validarla con el ministerio y obtener la aprobación del ministerio y particularmente Unidad de Gestión del Riesgo, pues ha determinado que en algunos casos hayamos podido movernos un poquito más rápido que en otros, pero en general, pues digamos que vamos de manera constante y avanzando en todo el país. Al día de hoy, hemos distribuido 700.000 dosis de ese 1,5 millones. Como les digo, empezamos a distribuir el domingo anterior, es decir, nosotros esperamos haber completado el 1,000,000 de dosis vacunados, de dosis distribuidas, perdón, este fin de semana y completar el resto la próxima semana. Sobre el avance del plan de vacunación, tenemos, digamos que reportes, hoy nos están terminando de consolidar Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. En Bogotá se han aplicado cerca de 10.000 dosis y básicamente pues lo que se está haciendo es unos planes masivos de vacunación en donde las IPS de estas cajas de compensación están organizando directamente la vacunación con sus empresas. Sobre la velocidad ya con que se apliquen las vacunas, pues nosotros tenemos, desde luego, en el marco de los convenios con las cajas, el compromiso de que el agendamiento debe iniciar en los 3 días siguientes a los cuales las cajas reciben las vacunas. Digamos que ese es también nuestro compromiso con el gobierno. No debemos demorarnos más de 3 días en dar inicio a la vacunación. Y se ha previsto que las cajas o IPS dispongan aproximadamente de 2 semanas para terminar de aplicar las dosis que reciben de todas sus empresas. Desde luego, pues este es el proceso para la primera dosis y para la segunda dosis sucede lo mismo en el mes de agosto. ¿Cuándo esperamos terminar? Definitivamente agosto tiene que haberse puesto la última dosis, salvo en los casos en que tengamos población que por algún motivo no se pudo vacunar y debemos reservar esas dosis que, como ustedes saben, pues tienen una vida de 6 meses desde la activación del biológico. Entonces, pues yo dejo ahí para abrir a preguntas, me imagino, y ese es un poco el estado el día de hoy de nuestro plan.
Muchas gracias, doctora Vesga. Ahora vamos a escuchar a María Juliana Remolina. Ella es la gerente de la seccional Santander de la ANDI, que nos va a dar algunos detalles sobre su región. Sí, Adriana, buenos días. Yo por ahí veo algunas preguntas en el chat, si quieren, para recordarles que vamos a intervenir primero los gerentes, luego los empresarios y ya vamos a dar paso a las preguntas para que las tengan ahí pendientes, sobre todo la información que nos dio Ana, que yo sé que es muy importante y pertinente para todos. Bueno, pues como lo menciona Ana María, Empresas por la Vacunación es el primer programa empresarial de vacunación masiva en el mundo, convirtiéndose en la movilización solidaria, en una movilización solidaria de recursos, diría uno que más importante de la historia de Colombia. En Santander hemos tenido empresas de todos los tamaños, de todos los sectores económicos que han estado muy interesadas en vacunar a sus empleados. Ha sido una muestra muy solidaria y comprometida por parte del sector empresarial santandereano y pues por parte del sector empresarial nacional, por supuesto. Actualmente en Santander, como lo mencionó Ana María ahorita hace un momento, tenemos 383 empresas que están participando de esta iniciativa. Actualmente en el grupo 1, como lo mencionaba ella también, tenemos 17.036 colaboradores que van a ver beneficiados de este primer grupo. Estos trabajadores se encuentran mayoritariamente en las ciudades de Bucaramanga con 9.800, en Piedecuesta con 1.388 colaboradores y en Barrancabermeja con 1.134. Son 36 municipios en los que se encuentran todos estos trabajadores en el territorio santandereano. ¿Esto qué significa en materia de, digamos que, inversión económica? Este esfuerzo económico significa una inversión de alrededor de 3.300 millones de pesos por parte del sector empresarial, recordando que en promedio una vacuna por ciclo completo cuesta alrededor de 213.000, 214.000 pesos. Como también lo menciona Ana María, el día de hoy se espera que en Santander las vacunas estén llegando hoy, 8 de julio. No obstante, yo me atrevo a decir, Ana, y ya tú me corregirás, a veces se presentan, digamos que impedimentos de último minuto que se salen de nuestras manos, digo nuestras manos, hablo de la ANDI, entonces yo me atrevería a decir que podrían estar llegando entre hoy y mañana, y por muy tarde, el lunes 12 de julio, tendríamos ya las vacunas aquí en Santander. Las cajas de compensación con las que vamos a trabajar son Cajasan y Confenalco. Entonces, digamos que a grosso modo esa es la información general de la región. Esperamos poder estar vacunando y empezar a vacunar este primer grupo de empresas la otra semana. Y pues hemos visto empresas realmente muy comprometidas con esta iniciativa. Hemos tenido empresas de todos los sectores, como lo mencioné inicialmente, no solamente empresas de la ANDI, empresas afiliadas y no afiliadas a la ANDI, que han estado muy interesadas en vacunar a todos sus trabajadores. Perfecto. Ahora le damos la palabra a Francisco Hunda. Él es el gerente de la seccional Norte de Santander de la ANDI. Gracias, Adriana. Un saludo a mis colegas gerentes, María Juliana y Francisco, y muchas gracias, Ana Vesga, por el liderazgo que has tenido en este proceso y por el espacio que nos abriste hoy. También un saludo para Adolfo, Marta y David, que nos acompañan hoy como voz de los empresarios. Hola a todos. Yo estoy muy contento hoy porque tenemos la noticia, después de mucha expectativa, que ya nuestras regiones van a recibir las vacunas. Ha sido un proceso en el que el sector privado pues ha actuado de una manera solidaria y, como lo decía Ana, complementando el plan de vacunación del gobierno. Las empresas quieren ayudar a que este plan del gobierno y el del sector privado se pueda implementar lo más rápido posible. Creo que el norte de Santander, como lo anticipó Ana, en el grupo 1 de vacunación vamos a tener aproximadamente 5.000 personas vacunadas, corresponden a 200 empresas. Estas empresas son tanto grandes y pequeñas. Tenemos empresas locales del estilo de Ceiba Software, que es una empresa local pequeña que pudo participar, y empresas grandes tradicionales de nuestra región, como Centrales Eléctricas y Cerámica Italia. La inversión de estas 5.000 vacunas del grupo 1 asciende aproximadamente a 1.200 millones de pesos, y esperamos empezar no solo a recibir las vacunas, sino empezar el proceso de aplicación este fin de semana. Ojalá mañana mismo. Estamos en la coordinación con las cajas de compensación, y es importante resaltar para nosotros que van a participar en este proceso tanto con Banorte como con Oriente. Estamos trabajando con las dos para que esto sea lo más eficiente posible, y además es porque ellas tienen ese contacto directo con todas las empresas que no son afiliadas nuestras, y eso me parece
muy importante de resaltar. Este proceso ha sido abierto para todas las empresas, estén afiliadas o no la hagan. Vamos además a hacer procesos de vacunación, no solo en Cúcuta y en el área metropolitana, sino en municipios como Tibú, en el Catatumbo, Pamplona, Chinapota y Ocaña. Esperamos que pues, esto ayude a acelerar el proceso de vacunación en nuestra región y que las empresas pues, puedan contar con su personal vacunado y sus familias lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a Francisco Andrade. Él es el gerente de la seccional de los Llanos Orientales. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Adriana, Ana María, nuestros compañeros gerentes, los empresarios, a Marta Isabel, a Adolfo, a David, los amigos periodistas. Comentarles que aquí en la región de los Llanos Orientales, no solamente el departamento del Meta, sino yo tengo muchos departamentos, entre ellos Arauca, Casanare, Vichada, Putumayo también. Estamos trabajando en este proceso donde si juntamos el número de empleados que se van a vacunar en estos departamentos, incluido también el Guainía, Baupés, Guainía, suman alrededor de 12.500 personas. Todo esto ha sido gracias a la colaboración y el aporte de alrededor de 383 empresas, empresarios, en todos estos departamentos. El principal es el departamento del Meta, con 235 empresas aproximadamente y alrededor de 7.250 personas. Le sigue el Casanare con 3.187 trabajadores y 111 empresas. Ha sido un trabajo muy coordinado. Estamos trabajando con las cajas de compensación familiar de estos departamentos. Todas no prestan el servicio de salud, no tienen su IPS, entonces nos ha tocado articularnos y trabajar con IPS de estos departamentos para que también trabajen en colaboración con estas cajas de compensación familiar. Y por eso también ha sido un poco lento el avance en estos departamentos, pero hemos avanzado. Comentarles para el departamento del Meta, por ejemplo, que ya se firmó convenio con la IPS Multisalud, donde también va a apoyar COFREM. Aquí estaremos vacunando trabajadores de diferentes tipos de empresas, tanto pequeña, mediana, grande, y en los diferentes municipios del departamento del Meta, como Puerto Gaitán, Acacías, Granada, Acacías ya lo mencioné, Villavicencio, y de diferentes sectores productivos también, como el sector agropecuario, el sector agroindustrial, el sector de hidrocarburos, servicios y comercio y turismo, entre otros, que han colaborado con la compra de estas vacunas. Para el caso de Casanare, lo estamos haciendo lo vamos a hacer y estamos trabajando con la IPS Asistir, quien también se desplazará a los diferentes municipios del departamento del Casanare, donde están las empresas y los empleados. Para Arauca se está trabajando con la caja de compensación Confiar, donde también estamos articulándonos con una IPS. Esto está por definirse, se está definiendo, y entraremos también a vacunar en los municipios de Saravena, Tame, Arauca y Arauquita. Putumayo de la misma manera. Aquí hay alrededor de 1.200 trabajadores aproximadamente para vacunación. Entonces también comentarles que este programa de Empresas por la Vacunación, como lo decía Ana Vesga, cubre todo el país, desde el Amazonas hasta La Guajira, y es convirtiéndose en la movilización solidaria de recursos privados más importante que haya tenido Colombia. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos a comenzar con las intervenciones de los empresarios. Le damos la palabra a Marta Isabel Terreros, gerente financiera de Manuelita Aceites y Energía. Muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio de participación. La agroindustria en el Meta es un renglón muy importante en la parte de la economía, y específicamente el sector de elaboración de aceites y grasas representa un 29% de la producción industrial, ocupando el 40% del personal del departamento como tal. Para Manuelita ha sido bastante importante el bienestar de los colaboradores, sus familias y las comunidades. En el momento que se inició la pandemia, se tomaron todas las medidas tendientes a garantizar, cuidar y proteger la salud y la vida de todos. Esto nos permitió, a través del autocuidado y el cuidado colectivo, no cerrar ni un solo puesto de trabajo y permanecer
con la operación, generando ingresos también a los trabajadores en los momentos más difíciles de la crisis. Entre tanto, también realizamos acciones de solidaridad con las comunidades y sus necesidades más sentidas, como entrega de mercados, kit de bioseguridad, donación a los centros de salud, por mencionar algunas. Y siempre con la esperanza puesta en la llegada del momento de la vacunación. Por este hecho, participamos en la iniciativa de las empresas privadas a través de la ANDI para adelantar el Plan Nacional de Vacunación y también buscando lograr la inmunidad de rebaño, que es lo más importante con este tema de vacunación. En los negocios de Palma, del Grupo Manolita como tal, cerca de 1.300 personas podrán beneficiarse con esta iniciativa de apuesta por la vida, y lo importante también es que vamos a llegar a zonas rurales apartadas. Este aporte lo consideramos como una acción de responsabilidad social empresarial y nos permite colocar tan solo un granito de arena en la reactivación de la economía del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora le damos paso a Adolfo Botero del grupo OVA Comertex. Adelante. Muchas gracias, Adriana y Ana María y todos, amigos. Bueno, no, yo creo que aquí es agradecer a la Andy por esta iniciativa. Yo creo que es la mejor inversión que hemos hecho nosotros este año, es haber comprado estas vacunas. Yo creo que poder llegar a toda esta gente que nos va a llegar en las empresas de nosotros del grupo, inclusive en Bucaramanga, es el tema de todo lo de confección. Están llegando alrededor de unas 100 vacunas para nosotros y unos 2.000 por el lado de la Facenda Aliar, que es en el Meta, y poder llegar en esta semana a vacunar en Puerto Gaitán y en toda esta zona, yo creo que va a ser muy bueno, y sobre todo en estas plantas de procesamientos que tenemos en esas zonas tan alejadas del país. La verdad es agradecer, y el ambiente que vemos empresarial cuando les contamos todo este tema de las vacunas es muy bueno, y toda la gente esperando esta semana empezar todo el tema de vacunación. Muchas gracias a la Andy por toda esta iniciativa. Para finalizar la ronda de empresarios, le damos la palabra a David Atarat, él es de Cerámica Italia. Hola, buenos días. Qué pena la conexión, pero me agarraron entrando a una feria. Precisamente estamos empezando la feria hoy. Y estoy corriendo para llegar. Pero yo creo que lo que hay que destacar es que la libre empresa, perdón un momentico que estaba corriendo, me agité. La libre empresa es el mecanismo de cooperación social más potente que podemos tener, porque la adquisición de las vacunas es solo un ejemplo de ese potencial que tiene la libre empresa para colaborar en la solución de problemas, no solamente en la pandemia, sino en otras actividades. El ejemplo de las vacunas es tal vez el más grande que hemos visto, pero al igual que bueno, los primeros casos y asistencias que se dieron por parte de las iniciativas de y yo creo que la capacidad que podemos tener para intervenir en toda serie de problemas y de brechas que tenemos, y la invitación es a eso, a que sigamos usando este mecanismo o estos mecanismos que hemos aprendido para contribuir a la disminución de esa brecha. Entonces, para mí una felicitación al liderazgo que ha tenido la ANDI, tanto nacional como en sugerencias regionales, aglutinando todos estos esfuerzos y pues bienvenido a esta vacunación. Ya hemos tenido muchas pérdidas y esperamos que esto contribuya a tener un mejor futuro cercano. Muchas gracias. Muchas Vuelvo, gracias. pido disculpas, pero voy corriendo. Tranquilo, muchas gracias por su tiempo.
Ahora voy a leer un par de preguntas que han mandado los periodistas. La primera es por parte de Laura Rodríguez de RCN Radio. Dice, quisiera saber en términos generales cómo va a ser el proceso de vacunación en Bogotá y en las regiones. ¿Cuántas vacunas se han aplicado ya y cómo ha sido el proceso y la experiencia? Esta pregunta creo que es para Ana María Vesga. Bueno, bien, como les decía, en términos de distribución llevamos 700.000, aquí estaba confirmando 740.000 dosis entregadas al día de hoy y el dato exacto de vacunación son 6.700 dosis aplicadas en Bogotá. No tengo, y me excusan los datos de Medellín y Cali que reportan ahora al mediodía, que son Medellín, Cali y Barranquilla, que son las otras 3 ciudades que ya iniciaron. Y como les comenté, pues la distribución va avanzando a lo largo de la semana, hoy con Santanderes y Quindío, y continúa así con el resto del país. Realmente la respuesta de la población ha sido súper entusiasta, la población de las empresas súper entusiasta. Hemos visto, pues obviamente en el marco del plan de vacunación que va a muy buen ritmo también el plan del gobierno, pero que no tenía la posibilidad, digamos, la población más joven de acceder a esta vacunación muy seguramente, sino hasta final de año, último trimestre. Pues obviamente hay mucha alegría en esa población joven que está pudiendo acudir a la vacunación en los centros dispuestos por las cajas y por las IPS. Y lo que hemos visto, pues realmente ha sido unas mañanas llenas de júbilo y de entusiasmo, con mucha organización, con mucho compromiso de parte de las empresas que han organizado eventos alrededor pues, de la llegada de las vacunas a sus áreas de trabajo. Y seguramente lo que se va a replicar en todo el país. Yo creo que cada vacuna es esperanza y cada vacuna es vida, y eso creo que finalmente es como lo que está en la sensación de los empresarios, de los trabajadores y de toda la gente que está trabajando en hacer posible que vacunemos y que vacunemos rápido. O sea que creo que vamos bien y va a ser mejor a medida que pasen los días, porque obviamente pues hay que entender que esto es un proceso logístico que nunca antes habíamos hecho en la asociación, y en eso pedimos 1000 excusas porque, como les dije hace un momento, seguramente las bases de datos no son exactas, seguramente tenemos errores, seguramente hay demoras, en el proceso cometemos 1000 fallas, nunca lo habíamos hecho. Pero repito, a medida que van pasando los días, ese proceso se va afinando y seguramente nos va a permitir pues llegar mucho más rápido, y también que las IPS y las cajas agenden más rápido a su población. También de Laura Rodríguez pregunta, ¿cuándo esperan finalizar esta primera etapa y cuándo llegarían las próximas vacunas al país? Ok, este primer 1,5 millones de dosis debe estar colocada hasta la última dosis, y cuando digo dosis es primera dosis a final de este mes, y debe terminarse a final del mes de agosto. El segundo lote es un lote de 1 millón de dosis. Nuestro convenio con el gobierno fue un convenio por 2.5 millones de dosis, y ese segundo lote de 1 millón está previsto llegar el 16 de julio al país. Y debe empezar a distribuirse en la medida en que las vacunas lleguen activas al día siguiente. Digamos que aquí ya no vamos a hacer, como les dije, el proceso ya está muy afinado en términos de embalaje y de distribución, o sea que al día siguiente deben empezar a distribuirse las vacunas. Muy bien. John Moreno del periódico del Meta pregunta, ¿en una próxima etapa podría pensarse en inmunizar al núcleo familiar del trabajador? Sí, de hecho, la resolución 860 que se emitió hace 2 semanas exactamente, permitió ya la inclusión del grupo familiar con una condición, y es que se pueden vacunar familiares cuando se haya terminado de vacunar a los trabajadores, al 100% de los trabajadores de la empresa. Y de hecho lo que nosotros tenemos ya es la solicitud de algunas empresas que dicen, me van a sobrar vacunas, mi población ya parte de ella se vacunó a través del plan, más la población que voy a vacunar a través de la iniciativa de privados, me sobran unas dosis que las quiero aplicar a las familiares. Es perfectamente posible, y
y eso lo estamos organizando para que así lo asuman las cajas. Y en una segunda etapa, pues desde luego se podría pensar en hacer una convocatoria para que se postularan pues solamente familiares, pero sí, ya es posible. Muchas gracias. Kevin Borges, coeditor de la revista Forbes, pregunta, ¿cómo va el proceso para vacunar familiares de empleados? Creo que bueno, esto ya lo pasamos. ¿Qué se está trabajando en las regiones para este fin? Y si ya se empezaron las negociaciones para comprar nuevos lotes, aparte de los 2,5 millones de dosis de las que ya hemos hablado. No hemos, a ver, nosotros hemos conversado con todos los laboratorios y con proveedores de laboratorios. Digamos que llegar a la vacuna de Sinovac tuvo un camino largo, uno por las restricciones de los laboratorios propiamente dichos a vender al sector privado, digamos que es una restricción que está presente en nuestro país y en todos los países, y dos, porque digamos que desde el punto de vista legal, si las vacunas no son adquiridas directamente por el Estado colombiano, el régimen de responsabilidad frente a eventos adversos opera de manera diferente y se convierte quizá en una barrera para los empresarios al tener que responder, digamos, por esos eventos adversos. Entonces, lo que nosotros hemos, por esa razón, digamos que este convenio que se hizo con el gobierno para la vacuna de Sinovac en el marco de su negociación fue ideal en términos jurídicos, ideal. Y si pensáramos en ampliar dosis, estaríamos definitivamente pensando en repetir este mecanismo, porque lo que no queremos es salir a un mercado que es difícil, a buscar proveedores en un mercado que tampoco conocemos y donde tenemos desde luego pues ese riesgo de asumir las indemnidades. Entonces, está previsto con el gobierno que si en algún momento nosotros queremos ampliar esa capacidad de vacunación, porque encontramos, por ejemplo, que tenemos más población para vacunar en términos de empleados o de familiares, lo hagamos nuevamente a través del mecanismo de compra de cualquier biológico que esté comprando el Estado colombiano. Gracias. Claudia Delgado de Vanguardia pregunta, ¿la vacunación se hace directamente en las cajas de compensación? En los casos en que las cajas de compensación tienen red de prestación, sí. Cuando las cajas, suceden muchas, no son prestadores y particularmente habilitados para vacunación, lo hacemos a través de IPS que pueden ser coordinadas directamente por la caja o que nosotros desde la ANDI contratamos directamente. Esta pregunta es para Francisco Andrade y es si nos puede recordar cuándo empezará la vacunación en los llanos orientales que abarca prácticamente medio país, dice John Moreno. Sí, aquí en el vamos a iniciar con el departamento del Meta con la IPS Multisalud, que es con quien ya se firmó el convenio. Esto quedó firmado el día de ayer, entonces yo creo que a más tardar las vacunas deberían estar llegando el sábado, según lo que me comentaron, y proceder la próxima semana, el lunes, a vacunar las empresas del Grupo 1 aquí en el departamento del Meta. Estamos haciendo las negociaciones también con las cajas de compensación de Arauca, de Casanare y del Bichada a través de las IPS y lo mismo con el Putumayo. Muchas gracias. Claudia Delgado pregunta, en Santander, por ejemplo, ¿se pueden inscribir más empresas para seguir vacunando a sus trabajadores o ese proceso ya cerró? Esta pregunta sería para María Juliana Romolina. Sí, Claudia, buenos días. Yo antes que nada saludo a todos porque me salté el saludo de todos, qué vergüenza. Y Ana, reconocer todo tu trabajo y tu esfuerzo. Pues Claudia, yo diría que sí, aún tenemos empresas que se están inscribiendo en la vacunación. De hecho, ahorita que se abrió la posibilidad para nuevas empresas, para que nuevas empresas entraran al segundo grupo, tuvimos varias empresas de Santander ingresando a este grupo número 2. Entonces yo diría que sí, hay aún la posibilidad. Varias empresas nos siguen escribiendo. Yo he dado la información en las emisoras de radio, en las personas con las que he hablado. La idea es enviar la información, que se inscriban y ahí se generaría todo el proceso. Entonces la respuesta es sí, Claudia. Muchas gracias. Y para cerrar, para Ana María Vesga, Carlos Cárdenas de Canal TRO pregunta, ¿el costo de la vacuna es asumido por las empresas en su totalidad o se recibió o se recibirá algún subsidio por parte del Estado? El costo es 100% asumido por las empresas y no hay ningún tipo de subsidio.
Es importante decir también que a pesar de que esto se consolidó como una alianza público-privada para el objetivo de la vacunación, no hay beneficios fiscales en términos de los que normalmente se refieren a las donaciones, no aplican en este caso. Entonces no hay beneficios. Perfecto. Muchas gracias a todos por su participación, a los periodistas por haberse conectado. Más adelante les estaremos compartiendo el video para quienes lo necesiten y sacaremos un comunicado de prensa. A las 10:30 de la mañana tendremos una nueva rueda de prensa, esta vez para el eje cafetero y la región del Tolima. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Hasta Adriana. luego. Gracias a todos. Gracias. Feliz Hasta día. luego. Gracias. Feliz día, muchas gracias.